Gran gusto de saludarlos en este nuevo programa de Corrientes de Pensamiento. 2 de mayo, al día siguiente del Día del Trabajador, conmemorado de distintas maneras. Pero un momento en el cual uno quiere llevar a cabo un análisis profundo, sincero, preocupado tendría que ser, o más que preocupado, sorprendido por las culpas en las cuales incurrimos, beneficiando a los grandes intereses de nuestra querida Argentina. Porque los dirigentes de uno u otro lugar, de un u otro sector político, también yo diría que participan en distintas actividades que tienen que ver con una u otra disciplina, no tenemos la suficiente envergadura para seguir aprendiendo, para seguir dejando de lado la cosa pequeña, la falta de palabra, la falta de convicción para servir al ciudadano. Y por qué no decirlo, lo más grave y tremendamente perjudicial, no tener un proyecto de país, no tener un esquema sobre el cual transitar para buscar un mejor nivel de vida de los 46 millones de argentinos. Y esto, sin ninguna duda, obedece a que no fuimos capaces de dejar atrás los enfrentamientos, los odios, los rencores, las intrigas, la búsqueda de culpables, cuando a lo mejor el mismo culpable sea el que está buscando perjudicar al otro. Yo creo que acá, en un momento dado, casi diríamos la lucha de todos contra todos. Esto es lo que hace que la política, que la actividad, que es en definitiva la de buscar soluciones para la gente, la vocación de servir al ciudadano, la libertad para que el ciudadano pueda expresarse con tranquilidad y no con migajas que se le ofrecen a efecto de que obtenga un rédito personal cuando el beneficio tiene que ser colectivo. Tiene que ser de alguna manera para todos. Esto no significa que sea lograrlo con facilidad, sino hay que lograrlo con el conocimiento, con el amor al otro, con pensar en el ciudadano, buscando que entre todos, cualquiera sea el sector político, lo digo siempre en corriente de pensamiento, las ideologías para mí están perimidas, pero lo que tenemos que terminar primero de todo es querer beneficios personales y no beneficios colectivos. Tenemos que tener la firme convicción y buscar un acuerdo entre todos. Nosotros lo venimos diciendo desde hace varios años, que tenemos que encontrar coincidencias, debates, diálogo, amor al ciudadano. Y hace pocos días, en 12 puntos, el ex senador Esteban Bullrich hizo una convocatoria en San Nicolás de los Arroyos. Fueron algunos políticos, otros no.
Yo, por ejemplo, no pude estar, pero es coincidente con lo que venimos pretendiendo y planteando. Y tendríamos que allí establecer una cuestión que es de trascendental importancia. Tener en cuenta que el sistema republicano tiene que tener auténtica vigencia y no figurar como una palabra más en el artículo primero de la Constitución Nacional, donde se habla del sistema representativo, republicano y federal. No he querido en esta primer parte de esta disertación, de esta expresión de sentimiento, de lo que uno siente, de lo que uno pretende, entre las cuales tenemos que reconocer que hay cosas en las cuales nos equivocamos. Y qué bueno sería, yo lo dije en el programa que analizamos la ley de alquileres, por ejemplo. Yo decía, qué bueno seríamos y qué bien le vendría a nuestra querida nación, a nuestra querida Argentina, si imitáramos, aunque sea en un pequeño porcentaje, la actitud que tuvo ese gran líder, mi ídolo, que fue Nelson Mandela. Y con esto creo que estoy cumpliendo con el tiempo que me he fijado para para el primer bloque, y seguiremos analizando otras cuestiones que nos preocupan sin duda alguna. Momento en el cual tiene más vigencia el interés personal, buscar candidaturas, querer tener cargos públicos, que pensar en el ciudadano, que pensar en la grandeza nacional, que pensar en volver a ser el país que fuimos en mucho tiempo, siendo de alguna manera los graneros del mundo, donde la reforma política no se hizo, donde la reforma impositiva es cada vez peor, donde yo creo que de muchos años de esta parte viene esto, donde la inflación, que es inmoral, también castiga duramente, y digo más, también es cierto que a veces las fechas electorales se plantean para obtener ventajas y no para que el ciudadano vaya a emitir su voto, su sufragio, para elegir sus actividades. Y lo que veo con estupor, con enorme preocupación, es que las elecciones parciales que se llevaron a cabo en estos días, en este tiempo, la gente ha ido a votar en un porcentaje mucho menor. Con esto dejo la primera parte y seguiré abordando y hablando y emitiendo mi opinión, totalmente convencido de lo que digo, en el otro bloque. ¿Qué es lo que hace a San Isidro distinto? ¿Será que vivimos haciendo obras que nos hacen vivir mejor, como la nueva senda del hipódromo? ¿Será porque seguimos haciendo megaconstrucciones? Sí, porque seguir mirando hacia adelante hace todo distinto. En este segundo bloque, yo volvería a referirme a esta idea que compartimos totalmente, porque ha sido una
de las banderas, de los principios que vinimos sosteniendo desde varios años a esta parte en corrientes de pensamiento. No solamente manifestando que esa es nuestra posición, sino al contrario, diciendo que ese es el único camino que nos puede conducir a un futuro de grandeza. Por eso cuando el ex senador Bullrich habló de unión nacional, yo diría que ha fijado varios puntos en los cuales podemos coincidir y tenemos que coincidir. La división de poderes, los tres poderes del Estado, la producción, el trabajo, una serie de cosas a las que denomino no expresamente, sino implícitamente, quiere decir mucho más. Y allí quiero volver a decir que tenemos que apoyar la producción, pero la grande y la pequeña empresa. Yo creo que las pymes a las cuales se refiere, creo, en su proyecto, el senador Bullrich, habla de que son las que producen trabajo digno, los que impiden que el Estado reciba a todos aquellos que no tienen otra ocupación. Y también habla de la educación, que es fundamental porque ninguna sociedad puede desarrollarse ni puede crecer de ninguna manera, y tampoco es un gasto el que se invierte, el dinero que se invierte para que la educación tenga auténtica vigencia, sino es una inversión de enorme valor para el crecimiento de los pueblos. Y hablamos ahora de un problema que ha surgido últimamente con mayor profundidad, que es el de la seguridad, el narcotráfico. Yo recuerdo que esto lo planteamos cuando en el 83 comenzamos nuestra gestión con un plan que se llamó Promotom en mi querida provincia de Corrientes. Y digo también que ahora se habla de la nueva y la vieja política. Y yo diría que más que la nueva y la vieja política, hay que decir, tenemos que profundizar nuestros conocimientos. Tenemos que aprender permanentemente. Tenemos que saber escuchar. Tenemos que asumir nuestras culpas y nuestros errores. Tenemos que sincerarnos. Y la palabra debe ser más que varios documentos. Debe valer mucho más, porque a veces decimos una cosa y al rato decimos otra. Y tenemos que terminar con la improvisación. Y tenemos que terminar, sin duda alguna, también con la falta de formación. Porque ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos enseñar si el que tiene esa obligación de hacerlo, porque es electo por el pueblo, no tiene la preparación para buscarse a la salud, a la educación, a las relaciones internacionales, a todo esto, y para evitar que el Estado no cumpla el rol que le corresponde, que es de ser un Estado eficiente, un Estado árbitro, un Estado que bregue, que luche con coraje y dedicación a terminar con lo que nos pasa hoy,
que es una lucha de todos contra todos. Además, debo reconocer que cuando uno habla del gobierno, está refiriendo a lo que pasa con el Poder Ejecutivo, a lo que pasa con el Poder Legislativo, que ha sido deficiente o poco eficiente, para no ser tan duro, el último año donde se sancionó 36 leyes, que además no se caracterizan por tener la envergadura que corresponde. Pero también el Poder Judicial, donde existen problemas, donde de 5 miembros, y ahora son 4, se llevan enfrentamientos que son estériles e inútiles. Entonces, un poder como este, que tiene el Consejo de la Magistratura, que tiene la obligación de ofrecer garantías para la inversión de los capitales de distintos países. Y tenemos el poder ejecutivo con luchas intestinas permanentes. No es de ahora esto. Y tenemos los partidos políticos que en lugar de fortalecernos, hemos decrecido con el rango constitucional. Y a veces algunos se dedican a hablar solamente de un tema determinado, cuando la obligación de quienes son candidatos o quieren serlo porque faltan las pasos. Ya, por ejemplo, en el Frente de Todos alguien propone a Massa, al doctor Massa, otros quiere ir a las pasos, como el gobernador de Buenos Aires, actual embajador en Brasil, Daniel Scioli. Por el otro lado, fotos que creo que no son verdaderas. Se habla, Dios quiera que se cumpla el objetivo que se declara, pero desde la declaración, del dicho al hecho, hay mucho trecho. Y yo creo que hay inconvenientes también en Cambiemos, donde hay sectores que están de una manera y están de otra. Con esto no quiero manifestar que pueda ser fácil ponerse de acuerdo en todo, pero lo menos que podemos hacer es la unidad dentro de la diversidad. Y lo otro que sostuve desde hace mucho tiempo y lo sostengo ahora, a mí no me interesa de dónde vienen. Acá lo que nos tiene que interesar a todos es a dónde vamos. Creo que ese es nuestro compromiso y es nuestra obligación. Y dejo ahora para el tercer y último bloque. Contener la pared llena de diplomas a veces no alcanza para contener a pacientes llenos de preguntas. OSDE, 50 años, junto a vos a lo largo de tu vida. En este bloque, después de las manifestaciones en los dos anteriores, yo empiezo diciendo que es imprescindible, que es necesario, que es sumamente positivo que todos, para no pensar que no nos equivocamos nunca, hagamos un examen de conciencia. Hagamos un profundo análisis de qué hicimos, qué estamos haciendo y qué corresponde si nos equivocamos
enmendar los errores, perdón, para que empecemos a transitar el camino que los 46 millones de argentinos nos tienen la obligación, tienen el derecho, mejor dicho, de plantear a lo que somos dirigentes políticos. Yo soy una persona que he desarrollado varios cargos, en los cuales me equivoqué y tuve aciertos. Pero digo también que a veces la soledad del poder hace que uno incurra en algunos errores. Porque yo creo que es fundamental que el que tiene el cargo más importante sepa rodearse de un equipo de personas capaces que conozcan sus temas en profundidad, porque nadie solo, esto es categórico, puede tener, diríamos, la falta de seriedad en decir que solo puede arreglar todos los problemas y resolver los problemas que tienen los seres humanos. Yo pienso que el equipo debe funcionar y al equipo lo deben integrar los más capaces, los más honestos, los que se preparan, estudian y siguen aprendiendo, los que saben escuchar. Hay que terminar con la soberbia, con el autoelogio. Hay que terminar con todo aquello que hace que la gente deje de creer en los que participamos en política. Y hay que demostrar que cuando decimos algo, tenemos que seguir hasta las últimas consecuencias para lograr el bienestar general, como lo dice nuestro preámbulo. Y yo digo también, y digo categóricamente que no aspiro a desempeñar funciones públicas, porque yo creo que a las personas, al ser humano, se puede tratar de optimizar su accionar y su vida, otorgarle un mejor estándar de vida, que vivan y puedan hacer estudiar a sus hijos, que tengan la salud que se merecen, que vivan como realmente es necesario que así fuere, ocupando cargo público o sin él. Y yo hoy me comprometo públicamente que no aspiro a la función pública, que tuve muchas, y que, como dije antes, la hice con convicción y con pasión, y también con el coraje civil que las circunstancias exigen. Tengo en eso una profunda tranquilidad espiritual. Y digo también, y lo digo hasta las últimas consecuencias, que mientras las fuerzas me dan, voy a seguir llegando por lo que sostuve en toda mi vida. Lo que me fijé cuando comencé mi carrera política, cuando tuve el honor de ser el primer gobernador de esta etapa democrática de mi querida provincia, en el Senado de la Nación, y también cuando la misma reforma de la Constitución. Porque yo decía entonces que teníamos la obligación, cuando se iba a llevar a cabo la habilitación de la reforma en el Senado de la Nación, no reformemos esta Constitución vigente, ni le demos una muerte prematura.
Reformemos el país, sus problemas, sus limitaciones, sus sectores marginados, su enquistada corrupción. Y decía entonces que había que mantener la Constitución 53-60. Pero después, como hay que hacerlo cuando uno ve que hay cosas positivas en lo que se trata, donde hubieron varios bloques que dialogábamos y nos entendíamos, la voté a la Constitución. Hubiera sido muy mezquino yo si no apoyaba en general lo que se trató en aquel momento. En cuanto a la libre opinión, en cuanto a diversos aspectos, a que los partidos políticos fueran partidos políticos. Y todavía hay alguna deuda en este aspecto en cuanto a los órganos de control. Y creo yo que hoy, en este minuto que me falta, yo digo, cumplamos a rajatabla con lo que dice nuestra Carta Magna. Y allí sí demostremos que antes que discursos y palabras, a lo mejor yo caiga también en ese error, lo que tenemos que hacer es, como decía Ortega, argentinos a las cosas, hacer y no hablar, concretar y cumplir la palabra empeñada y llevar a cabo todo aquello que uno propuso cuando fue candidato, lo tiene que hacer después cuando asume la responsabilidad de ejercer las funciones para las cuales fue electo. Que Dios así lo quiera. Y termino entonces pidiendo que prime la sensatez, que prime la concordia, que prime el amor y que prime por sobre todas las cosas la generosidad para brindarse de lleno a los 46 millones de argentinos. Que así sea, si Dios quiere. Hasta el próximo programa y muchísimas gracias.